Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse con Martín Baeza, periodista del Diario Financiero. Esto es DF en Infinita. La locución de Mauro Castro debería decir el crack de Martín Baeza. Eso debería decir. Que está con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Gracias por el piropo. No, pero Buenas por tardes. supuesto, dice que además todo el mundo comenta esta sección porque es extraordinaria, porque además te clarifica o te abre la mente sobre temas que uno no ha visto, o sobre los que tiene algunas dudas, como es el caso del que vamos a revisar ahora, ¿no? La crisis tan larga de la Clínica Las Condes. Sí, La agonía, podríamos decir. Bueno, hay que mirar. bueno, ayer, partiendo por lo más contingente, quizás muchos vieron la noticia de que el cuarto juzgado de garantía de Santiago fijó para el 6 de agosto la formalización de Alejandro Gil, que es el presidente de la Clínica Las Condes. Alejandro Gil va a ser formalizado por el presunto delito de apropiación indebida por una serie de querellas que ex médicos de la clínica, que es cierto que los médicos de esta clínica han protagonizado una fuga masiva de la clínica a otras clínicas, en la que vamos a profundizar después. Y el tema es que muchos de estos doctores, cuando se fueron de la clínica, mandataron que la empresa siguiera cobrando los honorarios médicos que adeudaban pacientes, ¿cierto? O sea, plata que los pacientes todavía no habían pagado por, qué sé yo, una operación, una consulta, etc. Según los doctores, no se cobró la totalidad de las prestaciones, esta es la versión de los doctores, sino que se les pagó en fracciones menores, parciales, y que en el fondo acusan a Alejandro Gil y a la clínica de haberse apropiado Del saldo. de plata que en teoría la CISAPRE o FONASA habían cobrado y que nunca le llegaron los honorarios a los médicos. La clínica niega toda esta situación y entre otros dice que ISAPRE o FONASA bien no le pagaron Claro. o bien que habían montos que le correspondían a ellos, porque también ahí hay una disputa. Ahora, Que es una disputa que todavía no se zanja. no se zanja, claro, y ahí eso se va a discutir supuestamente después de la formalización en este Exacto. juicio. Pero esto en realidad es solo la punta del iceberg de una pila de problemas que viene teniendo la clínica, una clínica con un alto nivel de judicialización. Para entender todo esto, yo creo que hay que remontarnos a unos 5 años atrás, así que no sé si les parece si Vamos. vamos con Hay que con hacerlo. la historia larga. Mientras más detallado, mejor esta cronología, porque la verdad es que yo creo que muchos se pierden en el camino sobre cuáles son los problemas que tenía una clínica que era tan exitosa y que hoy día, de verdad, o sea, yo espero que nadie se ofenda en la clínica, pero uno se estaciona en el estacionamiento subterráneo y es como de película de terror, cree que lo van a asaltar porque no hay nadie, va muy poca gente. Ese es el gran tema, la ocupación de la clínica. De hecho, cuando uno ve las finanzas de la clínica es lo que más le está afectando. Ahora, yo te decía 5 años atrás, porque en 2019 el Grupo Auguri, que es el Grupo Auguri, es el Family Office, o el brazo de inversiones de Cecilia Carlesi Solari. Cecilia Carlesi Solari, este Family Office es una de las sociedades que forma el Pacto Controlador de Falabella, Así es. un grupo empresarial bien grande. También es accionista de Cruzados, de la matriz del equipo de fútbol Universidad Católica, de una constructora, Moller y Pérez Cotapu, del Club Hípico, y lo que nos atañe desde 2019, el accionista controlador de la Clínica Las Condes. Pero además entiendo que es pareja del señor Gil. Sí, efectivamente. Cecilia Carlesi es pareja de Alejandro Gil y con ese vínculo es que Gil llega a quedarse con la presidencia de la clínica en 2019, ¿cierto? Ahí sale Andrés Navarro, era el presidente, otro empresario de renombre. En ese momento, cuando fue el cambio de controlador, si uno revisa los recortes de prensa, se hablaba de que iba a ser la mejor clínica de América Latina, era una marca con mucho renombre. Y voy a dejar acá el primer punto de referencia. Ahí la acción de la clínica costaba 30.000 pesos. O sea, un papel de la clínica eran 30.000 pesos. Ya. Y ahí cuando llega Alejandro Gil, él empieza a hacer cambios. Lo principal fue que cambió el contrato con los doctores. No sé si se acuerdan de eso. Sí, pues. Ahí empezó la fuga masiva. Hay muchos doctores que decían, tengo un nombre, tengo un prestigio, no me conviene, voy a ganar menos, me puedo ir a otro lugar, porque además estábamos viendo que habían centros médicos en expansión en ese momento ya. Sí, y además de lo que tú dices, también hay otra cosa, que la clínica funcionaba con este modelo de doctores accionistas, ¿cierto? O sea, Exacto. Claro. que los doctores Sí, pues, tenían un rol ejecutivo muy importante en la clínica, y él... Alejandro Gil y bueno, el grupo Auguri consideraban que esto daba malos resultados y que se generaban conflictos de interés y termina cambiando el contrato. Bueno, esto se judicializa rápidamente, voy a hacer un sobrevuelo, así que no voy a entrar en detalle en eso, pero termina con una fuga masiva de doctores que, como dice Juan Manuel, la mayoría se fueron a MEDS y a la Clínica Universidad de los Andes, que venía... La clínica de la Universidad de los Andes, que ya venía, digamos, en un alza bien importante y atrayendo mucho público que probablemente se atendía a la clínica Las Condes y que empieza a mirar esta otra clínica
con bastante interés, ¿no? Y Sí. la MEDS, ni digamos, que No. empezó como una clínica netamente traumatológica, ¿verdad? Y deportiva, además. Deportiva, y hasta las instalaciones le quedaron chicos, porque está llena de gente, pujante, y, Claro. y con muchas, ha recibido muchos de los exceles Clínica Las Condes. Sí, efectivamente, si uno ve, por ejemplo, los médicos accionistas, lo que yo le decía, los que van todavía a la Junta y que son muy críticos de la gestión de Alejandro Gil, hoy día uno los busca y están atendiendo, claro, en la Universidad de los Andes, en MED sobre todo, pero se fueron cientos de doctores. O sea, el año pasado se fueron, si no me equivoco, más de 200. Ha sido una fuga bien masiva. Todo esto llevó a la judicialización, entre otras cosas, estas querellas por apropiación indebida que terminan en la formalización que yo les estaba comentando, y en paralelo hubieron una serie de otros problemas. El más famoso, no sé si se acuerdan, este fue muy polémico durante la pandemia, que fue cuando La vacuna, el de la vacuna, claro. cuando Se puso como se Que puso varias pidió que dosis. lo vacunaran antes. se y puso antes. la tercera dosis Eso. antes de que estuviera permitida. Sí. Él tenía el esquema completo en el fondo y se pone la tercera antes de que... Que el Ministerio de Salud hubiese recomendado esa tercera dosis. Y que Claro, entiendo que además se lo pidió alguien de la clínica, es como que llegó donde una enfermera, donde hay una jerarquía, ¿no? Eso también se judicializó, de hecho, sí, entre el personal de la clínica y otro caso que bueno, que no tiene que ver directamente con esto, pero también, por ejemplo, hubo una demanda con FONASA, una demanda laboral, que lo importante de la demanda laboral es que cuando la sentencia falla en contra de la clínica deja de poder participar en licitaciones públicas. Claro, Entonces, y además le fija un plazo de varios años para poder participar. Sí, en son 2 años, creo, Dos si no años, me equivoco, 2 años. en lo de la clínica. Son 2 sí. años. Ah. Y eso también hace, bueno, se van los doctores, no puedes tener contrato FONASA, la ocupación empieza a bajar. Pero Son varias... además, Martín, todas estas noticias, como lo de la vacuna, que puede no haber influido en la gestión de la clínica, pero sí son un tema reputacional importante, que se suma a los problemas, a la fuga de médicos, y yo creo que sí influyó Sí, mucho. totalmente. Porque la reputación, en este caso, No, es sin duda. un valor. Veníamos entonces con quienes estaban controlando, lo que ocurre con los doctores, lo que pasa con el director y después la situación de FONASA. Claro. Y de ahí en adelante, ¿qué? Son varias cosas. Ahora, voy a saltar ahora a 2023 para no entrar tanto en detalle en esos casos más antiguos. Voy a hacer como un escáner bien rápido por el resultado de la clínica. El año pasado la clínica perdió 3.500 millones de pesos. Una clínica que antes acostumbraba a tener utilidad. La acción la semana pasada, yo antes te dije que en 2019 lo cerró más o menos en 30.000 pesos, estaba en 15.000. La semana pasada, antes de que diera una noticia de la que voy a hablar más adelante. Ya, ok. Pero probablemente, como les comentaba antes, lo que más muestra la situación o los problemas que está teniendo la clínica es la ocupación, que es de bajo un 40%. Eso se mide en días camas, ¿cierto? Qué porcentaje de las camas se está usando y cuántos días en invierno eso obviamente debería subir. Pero está bajo 40% en el primer trimestre de este año. Cayeron las atenciones de urgencia, las consultas médicas, la cantidad de exámenes, el número de imágenes tomadas, los ingresos bajaron casi 7% y el EBITDA, ¿cierto? La ganancia antes de impuestos, un 26% cayó también. Cayó un 26%. El resultado, claro, operacional. Y la semana pasada, después de estos resultados y que está con problemas de presión en caja, con muy baja caja, tomó la decisión de inyectarle 35.000 millones a la clínica, de hacer un aumento de capital. Ya, déjame parar ahí un segundo. Porque probablemente muchos de los que nos están escuchando, Martín, les debe pasar, no sé si a una gran cantidad, pero varios que han ido a la clínica Las Condes en los últimos años, y yo he escuchado varias de estas historias, yo las viví también en términos personales, la atención efectivamente es totalmente distinta. O sea, hoy día tú puedes ir a ciertas especialidades y no están esas enfermeras o esas personas que te atienden en el mesón. Tú tienes que estos tótems de autoatención, donde no sale nadie a buscarte, por ejemplo, para decirte a la consulta tanto. Depende, insisto, de la especialidad. Pero a mí me pasó 2 veces y decidí no ir más por lo mismo, porque llegaba, no había nadie que me atendiera, en el tótem no lograba dar con lo que requería. Tenía hora reservada por internet, nadie me dijo, las puertas estaban bloqueadas, digamos, estas puertas que tienen como estos imanes en la parte superior, y al final uno dice, bueno, esto no es la clínica a la que uno estaba acostumbrado, y las personas, para cuestiones como esta, de salud, la costumbre es clave, sobre todo para las personas de mayor edad, que van, porque además esto no es ir a comprar un mall, es porque uno va porque o tiene una duda sobre su estado de salud o porque está enfermo. Y esto provocó que mucha gente dijera, ya no voy a ir más a la clínica. Entonces, al final termina siendo como una especie de círculo vicioso y una especie de efecto dominó, donde incluso algunas que no han tenido esta mala experiencia dejan de ir igual porque dicen prefiero ir a otra. Van a la alemana de la Dehesa, van a la UC Christus, van a la de los Andes.
Y habría que sumarle a gente que se atiende con su doctor que se fue a otro establecimiento también. O sea, Exacto, y ese es un dato clave. Claro, o sea, pues. muchos pacientes que tienen un médico de cabecera, por ejemplo. Oye, los psiquiatras de la clínica Las Condes se fueron en masa y ahí tú eres bien poco elástico al cambio, porque en el fondo tu psiquiatra es... Lógico. No es solamente No un llegar y cambiar. otorrino que te ve una vez al año, ¿no? Los doctores se han ido yendo por tandas generalmente, o sea, por un grupo de una especialidad, después de otra, así ha sido el proceso. Y vuelvo al tema de la caja. Entonces la clínica está presionada. Y le inyectaron estos 35.000 millones. No, o sea, todavía no se lo inyectan. Deciden en el fondo aprobar que se haga este aumento de capital. Eso significa que se va a votar a fin de mes en una junta de accionistas. Para explicar rápido cómo es este proceso. Se crean nuevas acciones, que esas nuevas acciones van a pasar a representar el 25% de la clínica. Todos los accionistas, los controladores tienen más o menos el 50%, pero hay una serie de minoritarios que también son empresarios de renombre. Uno es Leonidas Vial, por ejemplo. Sí. Está la familia Gómez Pacheco, que son otros empresarios, y muchos de los doctores. Ahora, ellos tienen, en el fondo, una opción preferencia para el porcentaje que ellos tienen de la clínica, no para el total. No diluirse, en el fondo. Claro, para no diluirse. Ahora, el aumento de capital se hizo a 12.000 pesos, más o menos. Yo te decía que la acción estaba en 15.000. En 30. Después a 15. De 30 a 15, 15 y ahora ellos ponen un precio mínimo de 12.000. O sea, los accionistas pueden ir a 12.280 el precio específico. Eso hizo que la acción cayera más todavía en el fondo, porque el efecto que pasa, bueno, ahí hay una serie de especulaciones de por qué se pone el precio tan bajo. Hay unos que dicen no, que están sincerando que la clínica en el fondo ha perdido valor. Otros dicen no, que es para que los accionistas, un incentivo para que vayan al aumento de capital. Ahí, bueno, hay que ver qué va a pasar, pero los rumores dicen que muchos de los minoritarios no van a diluir, no quieren, van a concurrir a comprar claro, que no acciones. quieren porque no creen en el proyecto de la clínica. Es una discusión que se ha estado dando. De hecho, todos los rumores en los últimos años han hablado de que el grupo Auguri, ¿cierto?, quiere vender la clínica, que se han contratado bancos de inversión. Se habló de que Christus estuvo a punto de generar una especie de arrendamiento y que se quedaran con los activos. Bueno, eso se ha hablado mucho. Bueno, son rumores por ahora. Pero también hay proveedores que han llevado a la justicia a la clínica por este problema de caja, que algunos casos se han solucionado, otros siguen en preparación, y los minoritarios en todo este proceso, los que les comentaba, se han tratado de organizar y quedarse con el directorio de la clínica, porque ellos quieren administrar la empresa. Esto, bueno, nosotros lo hemos conversado con personas que participan de la propiedad de la clínica, y hay grupos que han tratado de administrar la clínica y dar una vuelta en la administración, sin éxito hasta ahora. En abril, se renovó el directorio y se mantuvo Alejandro Gil a la cabeza. Nosotros el domingo, en la edición de DF+, de hecho, llevamos una entrevista grande con el gerente general de la clínica, Pablo Ortiz, para contar un poquito de la versión de la clínica, lo que nos decía él. Él dijo, de hecho, que ellos siguen siendo la mejor clínica de Chile. Habló de un desfase de la portada, ¿no? Habló de un desfase financiero. O sea, él dice que todos estos problemas son por la crisis que ha habido en la industria de la salud, que ha existido un desfase importante en el pago que hacen la ISAPRE y FONASA. Han hecho un control fuerte de costos, eso sí se puede ver en los resultados. Negó que vaya a existir una reorganización judicial, cualquier tipo de quiebra en el fondo, y dice que él le tiene fe a la clínica. Ahora hay que ver si los minoritarios van a creer en el proyecto y van a ir a este aumento de capital. Eso va a ser bien decisivo. Y ahora, en paralelo, para sumar a todo lo que habíamos hablado antes, la clínica también se entrampó en un conflicto con las ISAPRES. Ya está en arbitraje con Banmédica y Vida 3. Estas dos ISAPRES son del grupo Banmédica, son del mismo dueño, y ahora se está constituyendo uno con Colmena. Esto es... O sea, una con la asociación grande de ISAPRES y otra con la que se fueron de la asociación de ISAPRES, que son esas dos. Sí, efectivamente. Ahora, el conflicto es un tema que habría que explicarlo largo, porque es bastante enredado, la verdad, pero a grandes rasgos lo que dice la clínica es que se dieron cuenta de que se le estaban dando unos descuentos muy grandes a la ISAPRES por volumen, y que el directorio no había aprobado. Entonces ellos cuestionaron el descuento, piden plata de vuelta, la ISAPRES tienen otra versión, y bueno, se armó un arbitraje. Eso va a haber que definirlo más adelante. Y el tema es que estas tres ISAPRES, o sea, Banmédica y Colmena, son las ISAPRES que tienen más afiliados. O sea, eso
se cortaron convenios, algunos se siguieron haciendo, pero Eso también es un desincentivo a querer ir, ¿no? Porque pues, cuando tú quizás tenés que reembolsar después, versus en otra clínica donde te hacen el descuento automático. claro, digamos, quedaron sin huella. en el fondo. Claro, quedaron sin huella. No, claro, o sea, significaba que tú tenías que después tomar la boleta de la clínica e ir a tu ISAPRE o hacerlo por internet, pero igual es un trámite extra versus otra clínica en la que tú pones la huella y te dicen el copago al tiro, digamos, te hacen el descuento al tiro. Entonces hay gente que dijo no. Sobre todo si hay gente que además, primero, personas, insisto, de más edad que les cuesta la tecnología como de cómo reembolsar por internet y que no está dispuesto a ir a una oficina física de la ISAPRE a reembolsar. Que Entonces eso cada vez menos, también hay Juan un... Manuel, y que claro. además son cada vez menos en cantidad las sucursales. La sucursal, claro, entonces ahí también había un desincentivo. O sea, como que todo al final termina como operando de alguna manera para seguir hundiendo, digamos, a la clínica en esta crisis. Sí, sobre todo, de hecho, por eso que son las más grandes. O sea, el volumen de estas dos ISAPRES, Banmédica y Colmena, son las ISAPRES. Vía 3 un poco más Claro. chica, pero Banmédica y Colmena son las dos que tienen más afiliados. Voy a hacer una recapitulación Vaya. rápida de todo lo que hemos hablado. Entonces, Alejandro Gil, presidente de la Clínica Las Condes, pareja de Cecilia Carlesi, que es la controladora de la empresa, va a enfrentar una audiencia de formalización por apropiación indebida, por acusaciones que han hecho los ex médicos que se fueron de la clínica. La acusación, aparte de los problemas internos que ha habido en la clínica, hay un contexto de cambios contractuales que generaron esta salida de médicos, caída en los ingresos, en la ocupación de la clínica, problemas financieros y conflictos con la ISAPRE, judicialización, y la clínica está llevando un control de costos, ¿cierto? Y tratando de dar vuelta a la situación de la clínica, y va a ser un aumento de capital que queda por ver si los minoritarios se convencen y van a esto. Ahora, teniendo en cuenta este contexto, ¿por qué la Fiscalía apunta a Gil, ¿cierto? Porque las querellas son contra Gil, Sí, po. contra los gerentes generales, porque eso es un detalle importante que me faltó mencionar. Pablo Ortiz es el sexto gerente general que tiene la clínica de 2019. Hay una alta rotación de ejecutivos, de hecho hay querellas contra uno de los ex gerentes generales, hay un caso abierto, también hay una judicialización ahí. Entonces, según lo que hemos podido reportear nosotros, la Fiscalía optó por ir contra Gil porque no podía determinar que la responsabilidad acá fueran de los gerentes, sino que decidió apuntar a él porque además consideran que él tiene un alto involucramiento en el día a día de la clínica y decidieron apuntar a él. Igual, vale decir que esta apropiación indebida no quiere decir que la Fiscalía considere que él se haya robado la plata, ni mucho menos. Se la llevaba a la casa. Sí, la Fiscalía lo que está acusando en el fondo que los fondos o los montos que no llegaron a los doctores no se usaron para lo que estaban determinados. No quiere decir que haya existido una metida de mano a la caja, ni mucho menos. Claro, es importante decirlo. Que hace una diferencia desde el punto de vista de la imagen personal de qué es lo que hizo, qué es lo que hizo él. Pero aquí la discusión es si la plata debió haber llegado donde llegó o fue a un destino distinto. Para efectos prácticos lo mismo si fue enriquecimiento ilícito personal o se utilizó, digamos, para bicicletear plata en la clínica, digámoslo así, de otra manera. Claro. Eso, por supuesto, que es la justicia la que lo tiene que determinar. Efectivamente, entonces la Fiscalía lo que tiene que probar es que FONASA o la ISAPRES pagaron plata a la clínica que no le llegó a los doctores la parte que ellos le correspondían. Eso es lo que debería, por ejemplo, si la Fiscalía quiere buscar una cautelar, que no sabemos si va a pasar todavía. Bueno, hemos visto harto juicio ahora último con la Fiscalía pidiendo cautelares. Y para eso, en el fondo, tienen que probar que siguen habiendo algún tipo de riesgo o dar algunas pruebas. Eso se va a ver en agosto. En la clínica sostienen que nunca se quedaron con estos fondos, que han hecho todo en orden, obviamente, que si hay montos que se adeudan son por la demora en los pagos de ISAPRE y FONASA. La clínica también, en el fondo, va a defender su posición, así que esto está bien abierto. Quedan varias preguntas a futuro. ¿Qué va a pasar con la disputa con la ISAPRE? Si es que van a volver doctores. Y hay otra, porque en algún momento se rumoreaba que había un interés por comprar, que alguien comprara la clínica Las Condes. Sí, eso es lo que hablaba antes, que la clínica en algún momento llegó a fichar un banco de inversiones, es lo que dicen los rumores, que se ha ido ofertando en varios lugares, pero hay un problema importante de precio. Lo que la acción estaba a 30.000 pesos en 2019, ahora está, bueno, con el aumento de capital en 12.000, o sea, está a menos de la mitad. Pero lo que se dice en el entorno de la clínica es que los controladores quieren recuperar la inversión que ellos hicieron. Y la quieren meter más caro de lo que en el fondo el mercado estima que cuesta. Claro, nadie quiere pagar lo que se pagó en 2019 por una clínica que está con estos niveles de ocupación, que ha perdido a la gran parte de sus doctores emblemáticos, que no es la misma clínica de antes, y eso estaría en el fondo topando, porque parece que interés no ha faltado. No, sí, entiendo que hay varios interesados, desde ISAPRE hasta
hasta grupos de inversión y use Christus, o sea... Christus habló, de hecho, que estuvo muy cerca de comprarlo bajo una figura que la clínica, o sea, que ellos no compraban los activos, sino que la arrendaban y la administraban. Eso también se habló en un momento. Y se ha hablado, bueno, que el propio Leonidas Vial, que es minoritario, quiso invertir más. Eso no es nada confirmado, pero probablemente el proceso de venta pueda reabrirse en cualquier minuto. Y bueno, si los controladores se dieran en precio, quizás llegarían más interesados. Eso va a haber que estar siguiéndolo. Ahí vamos a estar en Diario Financiero siguiendo en detalle el caso. Excelente, güey. Martín Baeza, el crack del Diario Financiero del DF y el DF+. Esta tarde con nosotros con Gracias, la extensa Martín. historia de la Clínica Las Condes. Gracias, Martín. No, gracias a Chao. ustedes. Nos vemos. Muy bien. 8, mira, ya me quiero ir. 6 de la tarde con 55 minutos. Esto fue DF en Infinita con Martín Baeza, periodista del Diario Financiero. Un espacio para conversar e informarse por la ciencia.